en un pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de montañas frías y bosques que parecen tragarse la luz, existe una historia que ha sido escondida durante décadas. Un caso tan extraño y perturbador que las autoridades prefirieron enterrarlo bajo archivadores y polvo. Pero las sombras nunca desaparecieron por completo. Durante 3 años consecutivos, en el pequeño pueblo de Peña Roja, ocurrieron 4 asesinatos, 4 víctimas, sin conexión aparente, 4 escenarios limpios, sin rastros, salvo uno, una marca hecha en la pared, una sombra, una figura oscura pintada crudamente, siempre con la misma postura, siempre mirando hacia la puerta. Los habitantes comenzaron a llamarlo de una sola forma, el asesino de las 4 sombras. Todo comenzó el 17 de febrero de 1984. La primera víctima fue Mateo Reynoso, un carpintero local, un hombre trabajador, amable y sin enemigos. Fue encontrado en su taller, sentado en su silla de trabajo, con la cabeza inclinada hacia un lado. No había sangre, no había señales de pelea, solo una expresión congelada en su rostro. Algo que el forense describió como un terror tan fuerte que detuvo el corazón. En la pared, detrás de él, la primera sombra, una figura humanoide, muy alta, hecha con lo que parecía carbón o tierra quemada, sin rostro, sin detalles, tan solo una silueta negra, mirando hacia la puerta por donde alguien había entrado. Los investigadores no encontraron huella, no encontraron motivo, y lo más inquietante, la puerta estaba cerrada por dentro. El segundo caso ocurrió 9 meses después. Clara Montoya, 19 años, estudiante, fue encontrada en su habitación, la cama intacta, la ventana cerrada, la lámpara encendida, y de nuevo, esa misma marca negra en la pared. Esta vez, la sombra parecía un poco más grande. En la grabación policial, que nunca fue publicada, el jefe de investigación dijo algo que sus propios compañeros nunca olvidaron. Esa cosa no estaba pintada. Parecía impregnada en la pared, como si algo se hubiera quedado pegado allí. El archivo del caso fue cerrado sin explicación. El tercer asesinato ocurrió 1 año después. Lo más aterrador fue que esta vez hubo testigos, o al menos gente que escuchó algo. Un vecino reportó haber visto una figura muy alta entrar a la casa de la víctima, Jorge Almeida, un maestro jubilado. La describió como más negra que la noche y dijo que no caminaba, sino que parecía deslizarse, como si flotara. Pero cuando la policía revisó las cámaras de la calle, no hubo nada, ninguna figura, ninguna sombra, ningún movimiento, solo un fallo en la imagen, una distorsión leve, justo en el minuto en que el vecino aseguró haberla visto. Cuando entraron a la casa, encontraron al hombre muerto, sentado en su sofá, mirando fijamente la sombra en la pared. Esta tercera figura ya no tenía forma humana completamente. Las extremidades eran demasiado largas, el cuello torcido hacia un ángulo imposible. El agente encargado renunció 2 meses después, afirmando que cada noche soñaba con esa figura, y que la había llegado a ver en la esquina de su habitación. El cuarto crimen fue el más aterrador, no por cómo encontraron a la víctima, sino porque la sombra ya no estaba en la pared. El cadáver de Rosa Valderas, una maestra de primaria, fue encontrado en el centro de la habitación. No estaba sentada, ni recostada. Estaba sostenida en una posición imposible, como si algo invisible la hubiera levantado y dejado caer muy lentamente. En su pared, donde debía estar la marca, había un espacio vacío, un rectángulo más claro que el resto de la pintura, como si la figura se hubiera despegado del muro. El pueblo entró en pánico. Algunos decían
haber visto una figura oscura moverse entre las casas. Otros escuchaban golpes suaves en sus puertas a las 3 de la madrugada, y otros afirmaban sentir que alguien se asomaba por su ventana. Pero al mirar, no había nadie. Lo más desconcertante ocurrió cuando los investigadores revisaron fotografías de los 4 escenarios del crimen. En la primera sombra, había un brazo, en la segunda 2, en la tercera 3, y la cuarta sombra, que desapareció, correspondía a una figura completa, como si hubiera estado construyéndose lentamente a través de los asesinatos. La policía selló los expedientes. El pueblo evitó seguir hablando del tema, y el caso quedó oficialmente sin resolver. Y hoy, más de 30 años después, Peña Roja sigue existiendo, aunque muchos han abandonado el lugar. Los pocos que se quedan aseguran que, algunas noches, pueden ver una figura oscura, parada, cerca del bosque, siempre quieta. Siempre mirando hacia las casas. Otros dicen que, en algunas paredes antiguas, aún se puede ver restos de la sombra. Un rostro live, casi imperceptible, como si estuviera esperando volver a completarse. ¿Fue un asesino humano? ¿Una presencia que tomó forma física? ¿O algo que no debería existir en nuestro mundo? El caso del asesino de las 4 sombras sigue sin explicación, sin sospechosos y sin respuestas. Pero una cosa es segura: la sombra que desapareció nunca fue encontrada. ¿Cuál es tu teoría?